Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, su espacio de enigmas, hechos singulares, casos curiosos, fenómeno ovni, fenómeno paranormal, todo aquello que nos lleva a los límites de la realidad e incluso nos hacen adentrarnos en las distintas geografías de la imaginación humana. O quizá no se trate de imaginación, quizá sea que, como dicen, y esto va en rima también, que la realidad supera ampliamente a la ficción. Estamos a través de Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com, también en Radio Estación Lamas 96.3 FM de la región San Martín, Radio Imperial 299.5 en Lima Sur, Edenex.es, la radio del misterio, y por supuesto todo se sube con posterioridad a Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube, que si no están todavía formando parte de la familia, pues les invito a que vayan y se suscriban. Yo soy Fernando Chapi Martínez y como ya les adelanté en los primeros segundos, en este espacio nos gusta todo lo que sea extraño o también lo que nos haga reflexionar. En esta ocasión vamos a iniciar con algunos retrocasos. No, pero antes de eso, un caso que no es tan retro, es reciente, es de hace 2 años y no ha llegado mucho, digamos, a los países de la esfera occidental, ¿no? Es un caso que viene desde la Federación Rusa y no tiene que ver con lo ufológico, sino que está a medio camino entre lo que conoceríamos como los fenómenos paranormales y esos otros sucesos que para algunos solo habitan en el folclore y en las tradiciones más antiguas, pero que hasta ahora hay mucha gente que asegura que ocurren, que son pues los asuntos de espíritus de la naturaleza, seres feéricos. Ahí nos encontramos, por ejemplo, con que prácticamente todas las culturas del mundo, independientemente de su antigüedad, de sus creencias religiosas en sí, tienen tradiciones, y para algunos no solo tradiciones, sino certezas respecto a la existencia de seres que pueden ser en ocasiones juguetones, bromistas, en otras pueden ser simplemente molestosos directamente o hasta peligrosos, que están a medio camino entre los dioses o Dios y los seres humanos. Y así es como, por ejemplo, en Occidente se habla de duendes, cuando se trata por ahí de algún espíritu particularmente molestoso, activo, juguetón o hasta peligroso, hay quienes lo denominan poltergeist. Pero bueno, esto no es exclusivo de Occidente. En otros lugares del mundo, como he mencionado, los nombres varían. Y este caso viene desde Rusia, ni más ni menos, año 2022, iniciando el año nada más, ocurrió un caso de lo que denominaron como un espíritu ruidoso. Bueno, resulta que esto transcurre en un distrito llamado Novoselsky, en la región de Saratov, que está cerca de la frontera con Kazajistán, es decir, si bien pertenece a la Federación Rusa, pues está en una zona que tiene bastante influencia más bien de la cultura musulmana, está en Asia Central. Bueno, resulta que lo que ocurre aquí es que más o menos, pues, para ser más concretos, es la región de Saratov, pero es un pueblo llamado Yursky. A finales de enero y principios de febrero de ese 2022 se comenzó a compartir activamente en las redes sociales rusas un breve video filmado en una de las casas de ese pueblo, en el que aparentemente una fuerza desconocida estaba golpeando la pared. De hecho, eran golpes tan fuertes que incluso parecen notarse las vibraciones que produce. Según los propietarios de ese domicilio, de esa vivienda, el día de Reyes de ese año, una niña de 13 años, según otras fuentes, 15 años, llamada Raminka,
de ese lugar por algún motivo, no sabemos si por algún juego, un reto o tantas cosas extrañas que pasan ahora, invocó al espíritu de su difunto padre, y este espíritu o alguien que se hacía pasar por eso, pues se instaló, se quedó a vivir en la pared entre dos de las habitaciones, manifestándose con ruidos, con golpes, como si quisiera salir de ahí, como si quisiera comunicarse, como si estuviera en algún tipo de extraño tormento o penando, como decimos aquí, ¿no? Los dueños de la casa afirmaban que escuchaban claramente, notaban como algo golpeaba la pared y que incluso en un intento de comunicarse, pues los propios habitantes de ese domicilio también golpeaban la pared y a los pocos segundos notaban una respuesta. Bueno, en ocasiones incluso se ponían integrantes de la familia a un lado y otro de la pared y comprobaban que nadie estaba por ahí de infiltrado, de intruso o haciendo una broma. Era como si los golpes salieran del interior de ese muro. Bueno, estos fenómenos, como era de esperarse en casos de poltergeist, que están muchas veces ligados a la presencia, y por eso algunos piensan que más que un espíritu juguetón o malévolo, se debe pues por decirlo de alguna manera, a un influjo, como si fuera una canalización de las potencias y de las fuerzas de personas que tienen pues alguna situación especial, ¿no? Sobre todo cuando son muy jóvenes o adolescentes o personas que tienen algún grado de perturbación mental, entonces es como que emiten esa fuerza que llega a impactar, llega a concretarse de estas maneras tan extrañas, ¿no? Entonces justamente esto ocurría en presencia de esa niña, de la que se decía que era esta adolescente en realidad que había realizado esta invocación. Así que se lo achacaron a ella, ¿no? Como resultado, la familia, que eran la niña y su abuela, pudieron quedarse en la casa solo mientras duraba el día, porque en la noche les embargaba el miedo, el terror en realidad, y se iban a pasar esas horas de oscuridad en casa de unos familiares. Estos videos de hecho todavía están obviamente en ruso, por ejemplo en YouTube. La niña, para mayor extrañeza, la adolescente, afirmaba también que no solo eran los golpes, sino que ella podía observar que ese espíritu se materializaba. En sus palabras lo retrataba de esta manera. Decía que era como un viejecito o un abuelo muy anciano con barba. Según algunos informes, registraron que en la casa también se estaban empezando a escuchar ya no solo los golpes, sino lo que parecían ser una especie de gruñidos. De hecho, uno de estos supuestos fragmentos de sonidos tan inquietantes, incluso logró registrarse por ahí en una grabación que se puso y está en un sitio llamado UFOCOM, que es un sitio que registra fenómenos extraños en la Federación Rusa, pero los integrantes de ese equipo de investigadores de lo extraño afirman que no pudieron decir con certeza que se trate exactamente de un sonido, de un gruñido de origen paranormal, o si es que se trataba de un ser muy humano que estaba pues intentando sorprender. Esta grabación se difundió también en las redes sociales rusas más o menos el 14-15 de febrero de ese 2022 y tuvo bastante cobertura mediática este asunto, debido principalmente a que esta casa convulsionada, si lo ponen, llegó a ser visitada incluso por representantes de varios departamentos estatales, representantes por ejemplo de la policía, la fiscalía, de un ministerio, pero además de estos funcionarios a la casa acudieron sacerdotes ortodoxos y por otra parte también un religioso, un imán, me imagino, así se les dice, creo, de los musulmanes. O sea que por todos los medios rituales y también seculares intentaban que eso que ahí moraba se retire de una vez, se vaya a su mundo. Supuestamente dicen que
El religioso musulmán incluso realizó una especie de ritual correspondiente con la lectura de oraciones musulmanas especiales, al parecer para realizar un exorcismo, ¿no? Para expulsar espíritus malignos, pero según registraron medios locales, cuando esto ocurre, ese espíritu llegó incluso a no solamente estar ya en esa pared, sino era como que estaba expandiendo su esfera de acción hacia otros, quizá otras viviendas contiguas en ese pueblo de Yursk. De hecho, se siguió esto de alguna manera expandiendo hasta que gente muy escéptica decidieron ir a esa casa, decidieron ir para intentar encontrar un fraude, pero salieron totalmente conmocionados, es decir, los hicieron creer no necesariamente en Dios, pero sí en la existencia de entidades malignas invisibles. En realidad se trata de un pueblo bastante pequeño, muy extraordinario para un lugar que, según datos de un censo del 2010, no llegaba ni siquiera a los 600 habitantes, tenía 500 y pocos más. Además, pues se trata de una familia en la que principalmente quienes están ahí pues son personas de avanzada edad, son ancianos, a excepción obviamente de la niña, del adolescente, y no estaban pues para bromas, ¿no? Además son personas que han vivido ahí desde que ese pueblo se fundó, más o menos en la década de 1970, y eran gente muy respetada entre los otros vecinos del lugar. Así que no había motivo para que pudieran ellos, digamos, estar inventando estas cosas que lo que más les causaban era profunda molestia. Entonces, queridos amigos, este es uno de esos casos que, como digo, se encuentran en sitios que por lo general no trascienden a las naciones occidentales, lamentablemente. Pero yo les dije al inicio que íbamos a hablar de casos que tenían que ver pues con cuestiones hacia lo ufológico, y curiosamente son asuntos que tampoco trascienden demasiado porque forman parte de otras culturas. Digamos que vivimos en un mundo que es hasta ahora, aunque cada vez menos, bastante eurocéntrico, o si se me permite el neologismo, occidentalcéntrico. Así que por eso incluso esto llega a interferir en la comprensión del fenómeno ovni, en la difusión de los casos o de las cuestiones paranormales, y es que creemos, y ha aparecido pues por ahí en algunos de estos mapas que circulan en redes sociales, también en la internet, como si la mayoría de casos del fenómeno ovni ocurriesen en Estados Unidos, en determinados puntos de Europa Occidental y acaso en algunos pequeños puntitos de Sudamérica y Centroamérica, dejándose de lado que han de existir también muchos casos en todo el resto del mundo. Si estos seres vienen de otras esferas del cosmos, ridículo sería que vengan desde quién sabe qué estrella o qué planeta para fijarse en puntos que a nivel universal no representan nada. O sea, si de por sí nuestro planeta es una motita de polvo y agua en medio de los espacios, pues cuanto más un lugar, una región específica. Entonces, yo lo que pienso es que muchos de estos casos ocurren, solo que las barreras culturales y a veces ideológicas y políticas hacen que no trasciendan, al menos no hasta incluso el mundo de habla hispana, ¿no? Esto es lo que ocurrió justamente en un país que forma parte de la esfera rusa a nivel político actualmente. ¿Cuántas veces se menciona que Vladimir Putin, y no es mi intención hacer aquí alusiones políticas, pero que en todo lo que está haciendo pues en Ucrania cuenta también con el apoyo de Bielorrusia, que básicamente es una especie de estado satélite, estado títere, colonia de facto, como ustedes lo quieran decir, de la Federación Rusa, porque su cultura nacional, su idioma nacional, que sería el bielorruso, está súper erosionado por la influencia digamos, de la cultura, del idioma ruso, y bueno, el dictador que actualmente está y desde hace muchos años en Bielorrusia, pues es totalmente servil a los intereses de Rusia, ¿no? Y bueno, entonces lo podemos situar en la misma esfera, así que tiene que ver. Pero este es un caso
que es bastante más antiguo y tiene que ver, no sé exactamente si con el asunto del fenómeno ovni, pero con esos retrocasos que es como que antes el fenómeno ovni no se mostraba quizá como platillos, sino que la gente hablaba de extraños globos aerostáticos, cepelines, aviones misteriosos, helicópteros misteriosos en décadas anteriores. Y pues hubo oleadas de este tipo de sucesos en muchas partes del mundo. De eso vamos a hablar, pero centrándonos en Bielorrusia. Resulta que cuando se estudian, se indagan los documentos del Archivo Histórico Nacional de la República de Bielorrusia, puede encontrarse, por ejemplo, un caso bastante interesante, o mejor dicho, varios casos de estas presencias extrañas en los cielos. Por ejemplo, dicen que uno de estos asuntos fue constatado por el gobernador de Minsk, la capital de Bielorrusia, el gobernador de ese entonces, inicios del siglo XX, ahorita les vamos a decir. Bueno, y fue archivado junto con otros documentos bastante serios, así que no era simplemente un chisme ni nada. Esta oficina del gobernador de Minsk se aperturó, o se abrió, como ustedes prefieran decirlo, en el otoño de 1914, poco después del estallido de la Primera Guerra Mundial, o sea que nadie estaba para bromitas. Fue en ese momento cuando, además de la Primera Guerra Mundial, lo que estalló fue una auténtica histeria en buena parte de lo que en ese momento era el Imperio Ruso, porque la gente comenzó a reportar, a asegurar que veían constantemente aviones misteriosos, y no solamente sobre sus cabezas en el cielo, porque en varios lugares, como la zona cercana al Mar Báltico, en las estepas, en provincias como Samara o Perm, se dice que estos aviones supuestamente llegaron a aterrizar y que la gente, muchas veces personas muy sencillas y letradas, llegaron a ver a los pilotos que parecían totalmente humanos, pero estaban vestidos de forma bastante, muy pero que muy extraña, que era lo que más resaltaba y hacía que ellos los interpretaran como invasores extranjeros que estaban campando a sus anchas por los cielos y las tierras rusas. Por lo general, estos aviadores eran considerados como alemanes, que estaban quizá previo a alguna invasión o algún ataque, chequeando el terreno en el que iban a desarrollar sus andanzas. Pero el factor era el asunto de la ropa inusual, aunque la población, como era sencilla, lo que pensaba era que quizás se trataba de innovadores trajes de vuelo del último estilo, o quizá algo que tenía alguna cualidad que incrementaba el poder estar en el aire sin sufrir ninguna molestia, o qué sé yo, tantas cosas por el estilo. Se cuenta, por ejemplo, que en la frontera de las provincias de Pskov y Livonia, no lejos de la frontera de lo que actualmente es Bielorrusia, y por eso quedó registrado en este archivo bielorruso, en un bosque llamado Kokovsky, según los campesinos locales, aparece un personaje que parecía extranjero, o en todo caso no de ahí, vestido completamente de negro, y salió de la espesura del bosque en agosto de ese 1914. Llevaba una especie como de papel grande, un papelógrafo quizá diríamos aquí, y escribió algo ahí. Otro de estos personajes extraños, que también apareció así de la nada, o a veces relacionado a extraños aviones entre comillas, por alguna razón llevaba una especie como de palo enorme sobre sus hombros, esto de acuerdo a cómo lo interpretaron estas sencillas personas. Semana y media después de ese caso, había quienes decían que habían observado un avión o algo parecido que estaba descendiendo sobre un bosque, y el día anterior a eso, también la gente veía como de un bosque que estaba prácticamente deshabitado, de la espesura verde, de la nada salían personas vestidas de forma extrañísima. Los campesinos lo más que podían decir es que tenían una especie como de medias muy largas, quizá podría tratarse de algún tipo de botas, ¿no? Y también tenían el mismo comportamiento raro. Miraban
hacia todos lados, como si estuvieran buscando algo, como si algo por ahí les llamara la atención o no pudieran comprender o fuera totalmente nuevo ese entorno terrestre, y sacaban algo que parecía un papel muy grande y hacían unos movimientos como si estuvieran escribiendo en él. Encontramos muchas referencias a estos personajes salidos de la nada o descendiendo de, entre comillas, aviones, que hacían lo mismo, como si fuera una cuestión mecánica, como si fuera un robot programado para realizar lo mismo una y otra vez, y sacaban pues lo que interpretaban como un papel grande, muy grande, en el que hacían cosas con los dedos, con las manos, como si escribieran. Yo más o menos quiero pensar que muchos de ustedes se están imaginando lo mismo que yo. No quiero ser el único loco que lo interpreta así, pero ¿cómo habrían interpretado quizá hace 2 generaciones atrás si nosotros les habláramos de este invento que miren cómo pasa, ¿no? Ahora está, tampoco que no se le usa mucho, pero estas tablets que hay, ¿no? Estas tablets que, bueno, ahora lo puedes manejar con tus manos, o los propios smartphones y toda la tecnología de pantallas digitales, pero que al comienzo de esta tecnología ustedes recordarán que había unos como lapicitos, ¿no? En los que uno pues con eso daba clic, con eso movía la pantalla. Entonces, si alguien de esos tiempos, o como digo, hace tan solo 2 o 3 generaciones atrás, que bueno, que ya sería llegar justamente como inicio del siglo XX, ¿no? Pues viera a alguien haciendo eso, ¿no? Interpretaría, tienen algo bastante extenso, como rectangular o cuadrado, y tienen algo que se asemeja a un lápiz, debe estar escribiendo, es un papel muy singular, con un brillo especial. Lo dirían así, porque no tendrían otro referente, no podrían hablar de pantallas táctiles, ni de nada de eso. La tecnología actual, amigos, la tecnología que tenemos ahora, a mediados de la década de los 2020, 2024, 2025, pues habría sido considerada magia, habría sido considerada cosa de Dios o del diablo hace tan solo 100 años, no hace tanto tiempo. Entonces, me da mucho que pensar estas personas que aseguraban que bajaban una especie como de aviadores, de unas máquinas voladoras que lo único que podían decir era que parecían aviones, vestidos de formas raras, como si tuvieran botas, y que escribían en algo que parecía un papel enorme, casi como si fueran enviados del apocalipsis, ¿no? Entonces, bueno, continuemos con esto. Estas referencias llegaron incluso a oídos de un sacerdote ortodoxo local llamado Konstantin Savich, de un distrito llamado Novogrudok, que llegó a estar tan seguro de la existencia de estos aviadores extranjeros, entre comillas, que pues que descendían supuestamente en un pueblo llamado Saluzye, que les habían contado a los campesinos una y otra vez que desdoblaban unos extraños papeles, escribían en ellos, que se decidió este sacerdote y escribió estos testimonios a finales de junio de ese 1914 y lo envió a un periódico local. Después de esta publicación se produjo un alboroto general. Hablaríamos de una especie de histeria, a tal punto que incluso la policía local de ese distrito acudió al lugar donde decían que se producían más estos sucesos y trató de desmentirlo todo. Recordemos que eran tiempos de Primera Guerra Mundial y tanto el Imperio Ruso como la posterior Unión Soviética como la actual Federación Rusa pues son para andar con pocas bromas, porque pues es la cultura local, son regímenes bastante fuertes y de control, por decirlo así. Entonces trataron de desmentir, no saben que aquí no ha pasado nada y punto. Pero aunque instaron al buen sacerdote a que diga que no, que esto no es así, él se mantuvo firme, todo un valiente. Incluso mencionaron otro testimonio más de una campesina de una aldea más allá llamada Saluzya, que en un tramo conocido como Golovsk aseguró haber visto después del atardecer como algo luminoso se elevaba del suelo hacia los aires, hacia los cielos. Bueno, aunque habían bastantes testigos, cuando llegaron los policías y digamos que los motivaron, ¿no? Para decirlo suavemente, los motivaron, los sensibilizaron
para que reconsideren sus apreciaciones, es como que todos, obviamente por miedo a represalias o porque algún castigo habrían tenido, pues empezaron a desdecirse y dijeron: no, todo es mentira, jamás conté eso, no es así. Pero esto no impidió que ahora, a ni más ni menos que 110 años de esos sucesos, lo estemos recordando, porque quedaron archivados, y para que haya sido así, pues quiere decir que ni la propia policía ni las instituciones estatales de ese momento en Bielorrusia y Rusia se lo tomaban a broma. Ellos sabían perfectamente que estaban pasando sucesos bien extraños, dejaron constancia, y ahora, como digo, estos medios rusos, en este caso Ufocom, pues lo registra, y aquí yo en este humilde espacio se los comparto. Bueno, volvamos. Un 18 de octubre de ese 1914, el policía, el alguacil local, pues en un distrito llamado Mosir, concretamente en un punto llamado Yakovichi, pues se dirigió a una finca en particular porque estaba a punto de buscar la explicación o de intentar comprobar un extraño mensaje, un mensaje que él pensaría quizá que era el más inusual que había escuchado en su vida, aunque si tomamos en cuenta que hubo titulares bien raros en los periódicos de esos años 1914, 1915 en esa zona, referidos, como dije, a extraños artefactos que parecían aviones y a personajes vestidos de formas inusuales, con papeles bien raros y cositas así, no podemos tener tanta certeza de que haya sido lo más extraño que en su vida haya escuchado este señor alguacil o policía. Lo cierto es que pues un residente local de apellido Mikalenya informó entonces que una especie de avión había descendido al jardín de la finca y de ahí bajaron ni más ni menos que 7 personas. Tengamos en cuenta que en ese momento, 1914, los aviones eran pequeñitos y muy inestables, muy propensos a que si le ponías más peso del debido o algo, simplemente caían a tierra y el desenlace era más que seguramente fatal. ¿Cómo 7 personas pudieron haber estado en un avión de esa época? Bueno, esto lo dijo el señor. Pero dice que aquí viene lo más extraño, la extrañeza por sobre lo ya inexplicable. Y es que estos 7 que descienden del supuesto avión y que fueron, como ya dije, identificados como aviadores extranjeros o directamente alemanes, lo que hacen es internarse en el pueblo, como que fueran turistas, como que fuera una cosa muy normal, y no van como en esas películas de aliens, pues a exigir que les indiquen dónde está el jefe local, sea el presidente, sea el alcalde o algo así, no, sino que se mandan solos como que conocieran todo a su perfección, llegan a una tienda de vinos local, piden lo que encuentran, es decir, que de algún modo tenían dinero válido ahí, y comenzaron la borrachera más grandiosa que esos lugares hayan conocido posiblemente hasta la actualidad. Dicen que rápidamente el escándalo que montaron fue tan grande, fue un jolgorio, una cosa tan tremenda en un pueblo tranquilo, que los vecinos, desde los más jóvenes hasta los ancianos del pueblo, se acercaron a ver qué estaba ocurriendo, qué suceso era ese. Dicen que después de eso, estos alemanes, entre comillas, pues salieron, así seguro les chocó el viento frío de esas zonas, y estaban medio atontados, caminando el resto de la noche, hasta el día siguiente, estaban medio encorvados, como que estarían con la resaca, y de alguna manera, y a las justas, llegando casi cojeando, se internan nuevamente en el extraño avión, y se fueron volando en dirección desconocida. Me imagino que el avión también, pues estaba como la canción esta de Arena Hash de cuando la cama me da vueltas, pero era cuando el avión daba vueltas. Es decir, amigos, y esto coincide por ahí con algunos anecdóticos puestos en duda para muchos también testimonios de los denominados infiltrados, ¿no? De seres supuestamente extraterrestres de otros mundos que se les ve en territorio humano y que tienen, pues dicen, algunas aficiones muy terrenales.
toman alcohol, comen bien, a veces hacen otras cositas, y pues este es un retrocaso que además tiene este componente de absurdo, ¿no? De absurdo, o sea, está bien, vienes de otro mundo a estudiar, a lo que sea, pero no a pegártela, pues no a emborracharte, y que de repente, si eres un extraterrestre camuflado, alguien te haga la pregunta, y usted dígame, señor, ¿de dónde viene? Y que en medio del descontrol te pones dicharachero y le cuentas los detalles de tu mundo. O sea, esto es algo, pues, es de locos realmente. Bueno, lo cierto es que estos extraños personajes se fueron en el avión, un poco más si le ponemos música, es el avión rumbero, en ese 1914. Bueno, después este alguacil, esta persona que era la autoridad local, comenzó, tras quedar tan sorprendido, a entrevistar constantemente a todos los que estuvieran por ahí y hubiesen sido testigos de esta extraña historia, empezando por el jefe comunal, el jefe de la aldea, quien dijo que desde su punto de vista todo era una absoluta mentira. Los policías locales afirmaron que no habían visto ese avión, pero los campesinos locales afirmaban lo contrario, que esto era así que muy probable es que hayan sido de alguna manera obligados los otros a, si no querían que les pase nada, negar lo que incluso hubiesen visto con sus propios ojos. Entonces se dividió todo entre quienes aseguraban, al parecer por ahí incentivados a decirlo así, que esto no ocurrió, y muchos otros que aseguraban que esto sí había ocurrido. Estos son casos, como digo, bastante extraños, pero no serían los únicos, porque, por ejemplo, se encuentran por ahí con el recuerdo, con el testimonio de unos campesinos de otra aldea llamada Skopsin, de nombres Piotr Lapon y Naum Kudbitko, que recuerdan a una señora llamada Efimilla Bernikova, que les había contado cómo una vez, ese día, por la tarde, vio algo grande que volaba en el cielo, que aterrizó en el suelo de un bosque cercano y que salió ni más ni menos que un extraño hombre con sombrero blanco, e hizo lo mismo que les conté hace rato. Sacó lo que parecía un trozo de papel blanco bastante grande, y a la señora Efimilla no vio si es que se puso a escribir, porque le dio tal susto que escapó corriendo. Dijo que nunca antes en su vida había visto algo tan singular. Si bien la gente de alrededor no le creyó a esta señora, sabemos, culturas machistas, culturas en las que desgraciadamente en muchos casos hasta el día de hoy inclusive se toma a menos el testimonio de las mujeres. Bueno, si bien estos pobladores locales tomaron esa actitud tan tonta, le creyeron cuando posteriormente vieron que sí estaban ocurriendo cosas extrañas, que estaban apareciendo estos como aviones. Son estas historias que definitivamente pues quedan, como digo, no siempre digamos para la difusión general, sino que están en archivos que a veces pues ya sea por temas idiomáticos o por temas burocráticos o por cualquier otro motivo, fuera del alcance de la mayoría de los investigadores, y no se diga ya también por ende de la difusión al público general. Pero siempre se puede encontrar por ahí alguna información, y esto te lo tenemos en Misterios al Anochecer. Bueno, continuemos entonces con otros casos que no son tan lejanos en el tiempo como ese 1914, pero igual entran dentro de la categoría de retrocasos. Ahora nos vamos hasta los Estados Unidos, concretamente a un suburbio de Milwaukee, en Wisconsin. Un 10 de noviembre de 1975, a pocos minutos antes de las 8 de la noche locales. Entonces, una pareja de jubilados, el señor y la señora Elvis, pues
Resulta que estaban en casa cuando por la noche sonó el timbre. ¿Quién podría ser? Es de noche. La señora Elvis entonces pues se dirigió a la puerta y se encontró con un hombre, entre comillas, muy extraño en los escalones de acceso a su vivienda. Dice que estaba vestido con una especie como de sombrero de ala estrecha y que su cara era de un color marrón. O sea, no estamos hablando de alguien que estuviera bronceado o que su piel fuera pues de un color como el que tenemos muchos en Hispanoamérica, sino que parecía como quemado. La señora lo comparó con el color de cierta carne ahumada, y estaba su cara además marcada con muchas líneas grises verticales, algo muy raro. Su barbilla era muy estrecha y su boca simplemente era como que no existía. Era el hombre sin boca. Lo que en su lugar había era una como pequeña abertura, y en su mano estaba sosteniendo una especie como de barra blanca bastante larga. La señora se dirigió a él, seguramente le preguntó qué deseaba, quién era, por qué tocaba al acceso de su domicilio, pero no encontró respuesta. Este ser seguía sin moverse. Entonces la señora pegó un grito para que llegue su esposo, quien, cuando vio a la figura, se dio cuenta de que era una situación bastante extraña, y asustado le dijo algo así como: ¿qué demonios es esto? Es algo que sobró del Halloween. Tocó a la figura, pero en ese momento esta entidad golpeó el suelo con esa como vara que tenía en la mano, y hubo una especie como de sonido de clic, algo que sonaba medio como tecnológico, e inmediatamente salió hacia atrás como deslizándose y se puso fuera del alcance de los señores Elvis. Ante esto ambos entraron en shock, y después de cerrar la puerta y entrar a su casa y ponerse en el sofá para intentar recobrar su sentido de la realidad, de pronto observan hacia la calle y ven que hay otros 4 seres similares que ahí se encontraban y se estaban moviendo como con saltos largos y en cámara lenta. Ellos dicen que como si estuvieran observando las típicas imágenes de astronautas moviéndose en la luna, e iban golpeando el suelo con estas especies como de varillas, y apenas lo hacían salían flotando varios centímetros por encima del césped. Según la señora Elvis, eran como deformes. Los comparó con los típicos gnomos, ¿no?, de la cultura anglosajona y de otros lugares del norte de Europa, que sus manos, que ya las podía ver mejor ahí, eran parecidas más a garras que a manos humanas, y que en lugar de piernas era como si tuvieran patas dobladas. Estos seres, pues en ese momento uno de ellos es como que levanta el brazo hacia los testigos, y ahí ven que tenía como una mano, pero como si estuviese doblada. No ha habido supuestamente informes notables de ovnis o de cosas extrañas en los cielos en esa zona, pero esto queda definitivamente para tomarlo en cuenta, porque uno nunca sabe cuándo a un lugar donde aparentemente todo está tranquilo, pues puede aparecer el misterio. El siguiente caso que les voy a contar realmente da susto, realmente hasta a mí me ha dejado un poco incómodo, ¿no?, por de figurártelo. Esto pasó en 1978 en Cerdeña, Italia, en una localidad llamada Pauli Arbarei, 15 de junio de 1978, y además no es como las típicas historias paranormales que uno puede decir le pareció porque ocurrió en la noche, no había mucha luz, entonces lo mismo vio un animal o algo por el estilo y pensó que era un ser que era parte del mundo de lo anómalo. No, esto ocurrió a las 3 de la tarde, hora local, en una calurosa tarde de verano. En el hemisferio norte están en días calurosos por esas fechas. Un joven llamado Luigi Muscas, que era un adolescente, en realidad de tan solo unos 16 años de edad, estaba junto a su tío Ottavio Cadau, y pues se dedicaban a la ganadería, así que decidieron darle una revisión
a un recinto en el que tenían a su rebaño de ovejas, que estaba en una zona concretamente llamada Suxiu, en ese ya mencionado Pauli-Arbarey, que es un pequeño pueblo de tantos, ¿no?, en medio del campo, ahí en Cerdeña. El objetivo de ambos era pues por ahí de repente ordeñar al ganado, que era una actividad diaria que marcaba como que el ritmo de su vida rural. Pero poco antes de llegar a su destino, estos dos parientes comienzan pues a darse cuenta de que hay una presencia, además de ellos, una criatura increíble, cuya apariencia los dejó más que sorprendidos, aterrorizados. Lo que tenían ante ellos era un ser que podía parecer una serpiente, pero una serpiente sin escamas, es decir, totalmente lisa, bastante grande. Ellos, dentro de las referencias que tenían de la vida en el campo, lo compararon como podía ser de grande una botella de leche de 2 litros. Ahora me imagino que las botellas en esos años y en ese contexto no eran como la que podemos encontrar ahora en el supermercado, así que solo nos queda utilizar un poco la imaginación y la suposición. Pero si no fuera suficiente con el peligro que entraña estar frente a una serpiente, y una serpiente además como que lisa, una especie muy rara, desconocida, es lo que remataba a la serpiente. No era que tuviera grandes fauces con colmillos de estos que tú sabes que te pueden inyectar veneno, o una lengua siseante, sino que lo que había era una cabeza pero que parecía humana, concretamente una cabeza como de niño. La piel era sonrosada e incluso tenía cabello, un cabello castaño que le daban a ese rostro una expresión que parecía plenamente humana, si no fuera porque tenía cuerpo de serpiente. Pero esos ojos marrones, brillaban con lo que parecía ser una mirada inteligente, y no solo perturbaban por el conjunto de la apariencia de ese ser, sino porque parecía como si tuvieran una malicia, como si estuvieran a punto de hacer algo muy malo. Esta criatura se movió por las cercanías, permaneciendo como que en posición vertical sobre la punta de la cola, y estimaron que tenía algo de 1,20 m de longitud. Luigi, por algún motivo, no sentía tanto susto, porque había escuchado bastantes veces hablar de este ser en los cuentos populares locales, donde lo llamaban como el Suscrusoi. De hecho, parecía que los pobladores locales conocían de la existencia bastante bien de este ser, lo habrían visto varias veces en Pauli-Arbarey, pero el señor Otavio, el tío, pues fue superado por el miedo. Instintivamente lo que hizo es agarrar su bastón de pastor y pues con toda la fuerza de la que podía disponer le dio duro, golpeó a esta criatura en el centro de su cuerpo. Ahí vino la sorpresa, porque quien se partió gimiendo de dolor no fue la criatura, sino este palo. El palo terminó siendo roto. Dice el señor Otavio que cuando lance el golpe es como si no hubiera tocado a la criatura, sino como si hubiera una especie de campo magnético invisible que estuviera protegiendo a este ser de cualquier ataque externo. Increíblemente, ante esto la criatura no mostró ningún tipo de reacción. Su cara no mostró de repente mayor molestia, sino que se limitó a seguir observando a los dos hombres sin parpadear. Ya frente a esto, el señor Otavio huyó inmediatamente y hasta se olvidó del joven Luigi. Lo dejó ahí. Qué irresponsable. Luigi permaneció unos momentos más observando a la criatura, que después de algunos momentos desapareció como si fuese una serpiente, pues escondiéndose en el campo circundante. Y cuando llegaron a la aldea los dos, le contaron esto a los ancianos locales y pues intentaron entre todos darle una explicación que no sé si es racional o irracional. Era que se habían confundido porque quizá una serpiente había escapado de un zoológico que estaba pasando por la zona,
y pues en realidad después de un tiempo tanto Luigi como su tío Ottavio se sintieron hasta avergonzados de haber llegado a esa conclusión, porque ellos sabían perfectamente que ninguna serpiente, por rara y exótica que fuera, tiene una cabeza que se pueda confundir con la de un niño o un ser humano en general. Además lo habían visto bastante rato, y pues eso queda ya ni siquiera en lo que se llama la criptozoología, ¿no? La posible existencia, la investigación de la posible existencia de seres desconocidos para la biología, porque esto para la biología, hasta para la más extrema, es totalmente imposible, mejor dicho, para la zoología. Bueno, entonces vamos ahora con otro caso más. Este ocurrió en Valladolid, en un lugar en concreto llamado Pedrosa del Rey, España. Un 21 de julio de 1975 a las 7 de la noche, hora local. Es ahí que un agricultor de nombre Emiliano Velasco Báez estaba trabajando en sus campos con su tractor. Era una zona conocida como la Parcela 21, cuando de repente su atención es captada, atraída por un extraño sonido. Un sonido que no tenía nada que ver con los que él usualmente pues conocía totalmente de su vida en el campo. Cuando pues lo que piensa es quizás sea que viene del motor de mi tractor, a lo mejor pues está dañado o algo así, está haciendo ruidos raros, pero cuando estaba ya deteniendo su tractor se da cuenta que a unos 20 metros de distancia y flotando a unos 80 centímetros del suelo hay un objeto de aspecto muy raro, muy extraño. Él lo identificó como una nave que estuviera girando lentamente hacia el testigo, y él en ese momento pudo observarlo con todo y detalles. Lo describe como un cilindro metálico con una cúpula que pues le daba al conjunto una especie de similitud a un sombrero, y que tenía un soporte en forma de V en la parte inferior. También observaba lo que pensaba que era como una especie de ventana y una puerta en el objeto. Al final este objeto se empezó a mover y quedó a tan solo unos 3 metros del testigo. En ese momento toda la zona se llena de un silbido ensordecedor, y mientras este objeto estaba girando, el testigo sintió y vio como un rayo de luz sale de ahí y lo golpeó con todo, tanto a él como a su tractor. Y en el tractor pues ahí tiene su espejo retrovisor, y quedó perforado un agujero totalmente redondo, un agujero perfecto. Frente a esto, nuestro protagonista ya estaba asustado, pero ahora estaba asustado por 2, por 3 o por lo que sea, así que aceleró el tractor y con todo lo que pudo de rapidez se alejó de la zona. Años después nos encontramos con que estuvo teniendo muchas molestias, muchas dolencias, hasta cierto punto inexplicables, que no las tenía antes de este encuentro. ¿Cuántos casos hay en el fenómeno ovni en los que estas naves o lo que sean es como que de pronto botan una luz, una energía o directamente un rayo que parece atacar a los testigos y les generan en algunas ocasiones molestias que parecen como radiación o quemaduras, en otras ocasiones directamente enfermedades oncológicas o de otro tipo, y en el peor de los casos incluso la muerte más o menos inmediata? Entonces podría ser algo así, y nos preguntamos por qué estos seres, si es que son extraterrestres y vienen de planetas y lugares súper avanzados, cometen este tipo de vilezas, de bajezas contra los seres humanos que simplemente, y además ellos están en planeta ajeno, se encuentran, y que además no van a hacerles ningún daño a esos seres supuestamente extraterrestres, ¿no? Bueno, como decimos, Emiliano Velasco Báez fallece después de muchos años de dolores tremendos y de todo tipo de afectaciones a su salud. De hecho, su esposa siempre atribuyó que la muerte de don Emiliano se había debido al encuentro con este ovni. Y esto, pues, queda registrado en el libro Encuentros, historia de los ovnis en España, de el grande Iker Jiménez. Un caso escalofriante,
Por eso es que tantas veces yo lo repetiré y tanta gente que sabe mucho más que yo de estos fenómenos anómalos dicen, ¿no?, que si te encuentras con algo así de raro, lo mejor es que te retires porque no sabes qué es lo que puede ocurrir. Vamos con un caso más. En este específico ocurrió un 29 de octubre de 1965, ahora sí de noche, ¿no? De noche, a las 22 horas locales, cerca de Vagaro, en Suecia. Bueno, resulta que una pareja de esposos se encontraba yendo en su auto, en su coche, y lo dejan aparcado por unos momentos a un lado de la carretera, porque ellos eran pues gente muy espiritual y querían practicar meditación. La señora además no estaba ahí con su esposo simplemente porque quisieran pasar el rato o tener algún tipo de mayor intimidad, sino porque ella decía que había recibido una especie de mensaje mental, diríase de telepatía, en donde no se sabe quién o qué le había indicado que debía visitar ese lugar durante la noche y que lo hagan con bastante cuidado porque había una lucha por el poder en la tierra, una lucha, entendemos, entre la luz y las tinieblas. Una vez habían estacionado, casi de inmediato ven que se están por ahí movilizando unas 5 o 6 pequeñas criaturas que en realidad estaban como volando o flotando sobre esos campos. Con una velocidad continua llegan a acercarse al coche, al auto, es decir, que era casi como una emboscada. Los habían llamado telepáticamente, bueno, a la señora porque querían que estén ahí, ¿no? Bueno, llegan a acercarse mucho a los testigos, así que pueden observarlos a pesar que era poca la luz ambiente. Y pues estas criaturas en grupo comienzan a dar vueltas alrededor del coche. Dicen que tenían entre 1,20 m y 1,50 m de estatura, que sus cabezas eran grandes, desproporcionadamente enormes para su tamaño, y tenían un par de ojos brillantes cada uno de ellos. Estos ojos se dice que tenían como una especie de brillo rojizo, como fosforescente, y no tenían pupilas. La radio del auto estaba como haciendo ruidos raros mientras todo esto ocurría, y pues ellos no sabían qué hacer frente a esto. Pero un rato después las criaturas desaparecen y de pronto el auto empieza a moverse, a sacudirse, como si esas criaturas no es que se hubieran ido, sino que estuvieran ahí, pero ya haciéndose cargo de alguna maldad al auto y sus ocupantes. La radio emitió pues un sonido como un rugido, y para esto ya estaban extremadamente asustados. La verdad yo no sé cómo aguantaron tanto. Yo, ante que vea solamente que esas criaturas cabezonas se están acercando, ya me habría dado un infarto. Pero bueno, en ese momento lo que hacen es pensar qué está pasando, qué nos están haciendo. Es como si el auto fuera a estallar, y aguantaron esto durante 5 minutos. Después arrancan y llegan ya como a las 4 de la mañana a su casa, y se dan cuenta, oh sorpresa, que había ocurrido lo que se denomina como missing time o tiempo perdido. Sin embargo, la pareja nunca quiso hacer regresión hipnótica, amigos. En un caso sí, yo tampoco quisiera hacerla, porque tenían miedo de revivir el incidente y sobre todo de descubrir si es que les habrían hecho una abducción o qué habría pasado, para después borrárselo de la memoria. Al día siguiente, sin embargo, se armaron de valor y volvieron a ese sitio, pero no encontraron ningún rastro, no encontraron ningún tipo de huella, quemadura, ni nada que recordase la noche anterior. La huella simplemente les quedó en sus memorias. Bueno, estos son casos que realmente sorprenden. Es el caso en el que la señora fue, pues al parecer, llamada con trampa por estos seres, y ella muy confiada va y además lleva al esposo. Bueno, vamos entonces a otro caso ocurrido el 17 de abril de 1975, un poco después de las 8 de la noche locales, en Ponce, Puerto Rico. Un conductor de ambulancia de un hospital de nombre Orlando Franceschi
pues estaba regresando a su casa después del trabajo, cuando se da cuenta de que algo está dando vueltas en su patio trasero. Fuera de lo que fuera, esto causó que el perro de Franceschi pues saltara de la nada en el aire, como que se puso furioso, se puso alertado e intentó saltar sobre la valla y lejos del patio. O sea, en realidad lo que quería el perrito era escapar, estaba siendo presa de una desesperación muy grande. Lo que pensó Franceschi no es que fuera algo extraño, sino que quizá algunos niños o algunos jóvenes que tuvieran problemas con sus habilidades sociales y su comportamiento, pues estaban jugando alguna broma de pésimo gusto y que esto había asustado al perro. Pero igual Franceschi fue a dar un vistazo más de cerca y llevó consigo una pala, por si acaso, ¿no? Sin embargo, lo que ve no es ni un niño ni un adolescente que estuviera jugando bromas, sino una criatura que más tarde él describe como un zombie, así directamente, como un zombie. Nos imaginamos que se refería a los que se ven en películas y este tipo de cosas. Esta entidad tenía, de acuerdo a su descripción, orejas largas y puntiagudas, nariz larga, una boca sin labios y su piel parecía como grisácea, como del color de la ceniza. En sus ojos tenía unos puntos negros y pues en la mandíbula, lo que sería la boca, pues era de una forma que él le recordó como las de los simios, una cuestión como más recta, sin labios. Este personaje se dirigió hacia Franceschi con una marcha muy rígida, casi robótica, pero nuestro protagonista no quiso correr ningún riesgo frente a eso que no comprendía y de frente, ya que llevaba esa pala en su mano, pues golpeó a este intruso. Le golpeó duro, le dio con todo, le dio a matar posiblemente, pero es como si la criatura fuese de alguna sustancia demasiado fuerte, porque seguía ahí sin ningún movimiento, como si no hubiera recibido nada, y según Franceschi pues fue un golpe importante, un golpe terrible. Lo único que hizo esta criatura fue irse hacia atrás un poco y permitiendo que el ser humano lo golpeara de nuevo con esta pala. Cuando le iba a dar otro golpe más, siente como que lo han paralizado, y es ahí cuando esta criatura desapareció, se esfumó delante de sus ojos. Un ser de otro mundo quizá, algún espíritu de la naturaleza, yo no lo sé, el testigo tampoco lo supo nunca, estoy seguro. Lo único que sí les puedo decir es que no creo que existan los zombies y que eso tampoco fuese uno de ellos, ¿no? Un último caso. Vamos a cerrar el programa con un caso que viene, nuevamente nos vamos a un país limítrofe con Bielorrusia. Este caso es Polonia. No me pidan por favor que pronuncie el nombre porque los nombres en polaco de por sí son tan extraños. Bueno, un 16 de agosto de 1949 en horas de la tarde. ¿Qué es lo que ocurre? Pues era una tarde calurosa de verano y una pequeñita, una niña de 5 años, estaba regresando a su casa desde su jardín de infancia, cuando de repente se da cuenta que hay una cosa posada en el césped que estaba como a unos 15 metros de donde ella estaba caminando. Después lo describiría como, bueno, me imagino lo describiría ya, este recuerdo se le habrá quedado bastante marcado y habría vuelto a él y lo habría escrito de esta manera tan exacta ya por lo menos de adolescente, ¿no? Bueno, digo que estaba esta cosa posada en el césped a unos 15 metros de donde se encontraba y que era un objeto gris verdoso que se asemejaba como a un cuenco invertido con un diámetro como de 1,5 metros. No le veía puertas, ni ventanas, ni remaches, nada, y le pareció que era metálico. Bueno, ella, como niña curiosa, se acercó y tocó suavemente al objeto con uno de sus dedos. Inmediatamente sintió calor, sintió una vibración y un ligero sonido metálico.
El objeto, después de este toque, comenzó a girar y a elevarse, y cuando estaba a unos 10 o 15 metros del suelo, de la nada desapareció. Pero cuando la pequeña observa su dedo, lo encontró totalmente enrojecido, como si fuera una quemadura o un tema de radiación o algo así, y así permaneció durante varios días después del incidente. Casos y más casos, amigos. ¿Cuáles son las certezas que tenemos? Habrá quienes piensen que ninguna, pero sí tenemos alguna. Y yo creo que la enseñanza que nos dejan muchas veces no es si existe vida en otros mundos en concreto, si nos están visitando de otras dimensiones, así con certeza que eso sea, no. Simplemente es que hay otros mundos, pero están en este. Es decir, que nosotros podemos encontrarle de muchas maneras el encanto a la vida, si es que sabemos dónde ver, no dejarnos quizá entristecer o desesperanzar por lo que nos parece, como si de eso se tratase toda la vida, ¿no? Ir a un trabajo que a veces puede ser complicado por el clima laboral, o porque la paga no es buena, o por muchas otras cosas. Quizá hay conflictos pues con los padres, con los hijos, con la pareja, con los amigos, lo que fuese. Pero más allá de eso, el mundo y el universo o los universos son mucho más grandes, y las dinámicas que tienen son un auténtico paraíso para la imaginación y para la especulación. Y no solo eso, es que a veces quizá otros seres, quizá otras fuerzas, no solo permanecen en lejanas estrellas y en campos poco concurridos, sino que te pueden salir al paso en cualquier momento de la vida y llegar a cambiar tu sentido de la existencia. Eso es lo bonito de adentrarse en el mundo del misterio. Nos hace darnos cuenta que en un mundo en el que pareciera que ya no queda nada por descubrir, pues el chiste no acaba ahí, porque siempre hay algo más, siempre hay motivos para sorprenderse, para maravillarse y para acabar el día con la certeza de que vale la pena seguir adelante, porque siempre hay motivos para sorprenderse. Un fuerte abrazo, queridos amigos y amigas. Yo soy Fernando Chapi Martínez. Esto es Misterios al Anochecer en Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com, en Radio Estación La Más 96.3 de la región San Martín, en Radio Imperial 299.5 de Lima Sur, en Edenex.es, la radio del misterio, y sobre todo en Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube. Fuerte abrazo, Dios los bendiga y que tengan muy buenas noches. Nos estamos escuchando en la siguiente edición. Chao. Lo que no suena en otros lugares del dial, suena en Misterios al Anochecer.
nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.